tenemos tres ámbitos que son los de los derechos, los de realidad nacional y los de política. Este tema de poderes del Estado hace mención al tema de política, ¿no? Para los que tal vez por aquí hay algunos que quieran ser politólogos o abogados, ¿no? Estos temas les tienen que gustar de por sí. Y para los que tal vez no quieren esas carreras, igualmente este tema sobre poderes del Estado y sobre política peruana es fundamental para desarrollar a los nuevos ciudadanos que, entre otras cosas, tomarán decisiones en abril del próximo año. Así que vamos a darle fuerte a este tema y vamos a hacer muchas preguntas. Eso es lo que te pido, que le des muchas preguntas a este tema, porque es un tema muy, muy recurrente en examen de admisión. Es un tema que frecuentemente se pregunta y bueno, voy a pedirte tu ayuda en este caso. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Un ratito voy a poner mi puntero. Ahí está. Muy bien, comenzamos. Bueno, bajo la teoría de Montesquieu, la idea de que un Estado tenga tres poderes básicamente es evitar la concentración del poder que antes residía en un rey, ¿no? O sea, las monarquías absolutas se caracterizaban porque los monarcas manejaban el poder absoluto. Eso se quiere evitar con la división de poderes, que el poder no sea absoluto y que las funciones del Estado se organicen a través de diferentes instituciones. Entonces, por eso se organizan tres poderes del Estado. Comencemos con el primer poder del Estado, el poder legislativo, o como nosotros más lo conocemos como el Congreso de la República. Lo que pasa es que el poder legislativo es como la capacidad y el Congreso es como la institución. Por eso nos referimos más a la institución. Y justamente acá dice, el poder del Estado, o sea, el poder legislativo, reside en el Congreso. El Congreso es la institución que tiene el poder legislativo. Y aquí hay que hacer un análisis etimológico, porque poder legislativo, ¿qué significa? Significa capacidad de legislar. Y la capacidad para legislar es la capacidad para crear, modificar, derogar leyes. Por eso que, en otras palabras, te está diciendo que el Congreso, que es una institución, tiene el poder legislativo, tiene la capacidad para hacer leyes. Pero de eso lo vamos a mencionar en un momento. Vamos a comenzar con cuestiones básicas, con información. Lo primero es que nuestro Congreso es unicameral desde 1993 con la última constitución vigente. Hemos tenido todo un pasado de bicameralidad, es decir, de un Congreso con dos salas, con dos asambleas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero actualmente nuestro Congreso es unicameral, pues ya no tiene esta división de cámaras, sino todos los congresistas se reúnen en una sola asamblea a la cual le llamamos Pleno del Congreso. Datos que no es de menor importancia el hecho de que la mayoría de países en el mundo tienen bicameralidad y no unicameralidad. Son pocos los países que desarrollan este sistema. En teoría, y solo en teoría, una ley sale mejor elaborada en un sistema bicameral porque los diputados elaboran las leyes y los senadores ratifican esas leyes o también le pueden dar de baja a esas leyes si es que ellos ven conveniente. Entonces lo que se dice es que en un Congreso bicameral las leyes son más gestionadas, más procesadas, tienen más filtros, a eso se refiere. Muy bien. Ahora, tú estarás de acuerdo o no de acuerdo, ya ese es tu punto de vista, ¿no? Porque al final somos nosotros los que decidimos si nuestro Congreso es unicameral o bicameral. Y si no, recuerda que hace algunos años hubo un referéndum en donde la gente votó porque nuestro Congreso no llegue a ser bicameral. Lo segundo es que nuestro Congreso está compuesto de 130 congresistas parlamentarios. Estos 130 congresistas representan a las regiones del país. Antes eran 120. Con la Constitución del 93 se crea 120 congresistas, pero en el 2011, en las elecciones de 2011, aumenta el número a 130. Entendiéndose que somos 33 millones de peruanos y que estos 130 tienen que representar a 33 millones.
tal vez, si te das cuenta, es un número muy corto. Si hablamos de representación, pues sí, los congresistas son un número menor. Si hubiera Cámara de Diputados y de Senadores, el número de congresistas tendría que elevarse, por ejemplo. Y algunos dirían que sería más representativo. O sea, que habría más congresistas que representen a más zonas. Aunque hay otras personas que están en contra de esto y al contrario dicen que debería disminuir el número de congresistas. Pero bueno, esa es la situación actual, es que son 130. Algunas características de los congresistas. Uno, son elegidos por sufragio directo, es decir, que votamos por ellos en elecciones y su gobierno dura 5 años. En esos 5 años ellos no pueden renunciar a ese cargo. Pueden pedir licencias, pero no pueden renunciar a ser congresista. Son representantes de la nación porque, lo que te decía hace rato, los congresistas representan a la población peruana. En algunos países le llaman la representación nacional al Congreso. El Congreso es la representación nacional, o sea, es quien representa a la población. No tienen reelección inmediata. Esto es un cambio constitucional desarrollado en el 2018. En el 2018, en el referéndum, la gente decidió que los congresistas no puedan reelegirse en 2 mandatos consecutivos. Es decir, que si yo termino mi cargo de congresista en julio del próximo año, no pueda postular en las elecciones de abril para seguir en el cargo, sino que tengo que esperar un periodo de 5 años para volver a postular. Aunque, dicho esto, también los congresistas le quieren sacar la vuelta a esto, ya que si ellos retoman la bicameralidad, habría necesidad de elegir una Cámara de Senadores, y con ello, los que hoy son congresistas podrían reelegirse como senadores. Así que, ojo con eso, hay que estar al tanto de esas iniciativas del Congreso. Además, su mandato es incompatible con otra función pública. Significa que el congresista tiene que trabajar a tiempo completo como congresista, que no debe dividir sus tareas con otras tareas en el Estado o en las entidades privadas. No, tiene que trabajar de lleno como congresista, salvo que el presidente lo convoque como ministro. Si es ministro, sí puede al mismo tiempo ser congresista, aunque te diré que los congresistas que se vuelven ministros piden licencia en el Congreso para no asistir. Así que no asisten a la función de congresista y desarrollan su trabajo como ministros. Eso normalmente es. También debo decirte que cuando uno postula a un cargo público por elecciones, te piden que 6 meses antes te inhibas de tu puesto que puedas tener en el Estado. Si yo soy militar en actividad, policía en actividad, o tengo algún cargo en el Estado, me van a solicitar que 6 meses antes del proceso electoral renuncie a dicho cargo para que yo pueda postular a un cargo mediante sufragio directo. Por ejemplo, el del congresista. Y ojo también con eso. Muy bien. No está sujeto a mandato imperativo significa que el congresista no tiene un jefe, no tiene alguien que esté por encima de él y que lo pueda obligar a tomar una decisión que él no quiera. Los congresistas son independientes y por lo tanto no necesitan el permiso de nadie para tomar sus decisiones o para votar como ellos crean conveniente. Así que ya sabes también. Y por último, gozan de inmunidad parlamentaria. La inmunidad es una corona, es un trato especial que tienen los congresistas. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de 2 cosas. La inmunidad te permite que el proceso judicial común y corriente al que todos nosotros estamos sometidos, a ellos no se les someta de la misma manera. Puede haber 2 situaciones. Que tú siendo congresista cometiste un delito. Bueno, ahí tienes inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. ¿Qué significa? No te pueden arrestar y no te pueden procesar mientras seas congresista. La otra posibilidad es que tú cometiste un delito antes de ser congresista, pero te eligieron congresista y ahora gozas de inmunidad. El juez te ha declarado culpable, pero no se puede hacer ejecutiva la sentencia porque tú eres congresista y tienes que terminar tu mandato para que recién la sentencia se ejecute. Claro, para esto hay una excepción y es que el mismo Congreso te levante la inmunidad. Pero claro, como muchos dicen,
simio no mata simio, o como decía la frase hace 10 años, otorongo no come otorongo. Significa que si el Congreso es el único que puede levantar la inmunidad a los congresistas, no lo van a hacer porque sería ir en contra de ellos mismos. Por ahí habrás escuchado las noticias de que se ha eliminado la inmunidad. Eso es falso. Los medios de comunicación muchas veces quieren vender muchas cosas, pero la verdad es que las personas pues normalmente no tenemos muchos conceptos sobre derecho constitucional. Y te cuento, para hacer una reforma a la Constitución, por ejemplo, para eliminar la inmunidad, necesitas hacer 2 elecciones en el Congreso, 2 votaciones en el Congreso. Se ha votado una vez para eliminar la inmunidad, pero falta una y no se sabe todavía. Será en marzo. Veremos si los congresistas al final terminan por eliminar la inmunidad. Y te cuento un poquito más. En ese nuevo proyecto para eliminar la inmunidad, en verdad no se está eliminando la inmunidad. Lo que se está haciendo es que los congresistas tengan inmunidad, pero en caso hayan cometido un delito, pues van a ser procesados en la Corte Suprema del Poder Judicial. O sea que se les va a crear un fuero especial, un lugar especial para que, a diferencia tuya o mía, ellos sean procesados por jueces supremos. Mientras que nosotros, si cometiéramos un delito, iríamos a todo el proceso judicial ordinario. Pero bueno, veremos si es que se aprueba o no el próximo año. ¿Dudas o preguntas sobre este tema? A ver, ayúdame con tus dudas, preguntas, a ver. O tal vez no tienes ninguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? A ver, ¿qué necesito para ser congresista de la República? Para ser congresista necesito tener 25 años de edad, cumplidos. Necesito ser peruano de nacimiento. El peruano de nacimiento significa o que nació en Perú o que tiene papá o mamá peruano. Cualquiera de los dos implica ser peruano de nacimiento. Y por último, derecho de sufragio. Derecho de sufragio significa que está capacitado para ejercer el cargo público, que no tiene ninguna incapacidad mental o física que no le permita ejercer el cargo. Por ejemplo, haber sufrido un accidente de tránsito y estar muy mal herido o incluso en coma. Eso significaría que no tendría capacidad de sufragio. También significa que no esté en la cárcel, ni tampoco esté declarado como incapacitado, ni tampoco inhabilitado políticamente. O sea, derecho a sufragio es una persona que está en todas sus capacidades físicas y mentales y políticas para ejercer un cargo público. Actualmente, Mirta Vázquez es la presidenta del Congreso. Hay 2 preguntas que me han hecho y voy a responderlas. Piero me dice, ¿hasta qué edad puedo postular como congresista? La mínima es 25 y no hay máxima, Piero. Bueno, salvo que vaya en contra del, por ejemplo, si eres muy anciano y tal vez tus familiares ya te han declarado como incapacitado. Entonces ahí ya no se cumple el tercer requisito, que es tener derecho, capacidad de sufragio, porque ya estás incapacitado. Pero no hay una edad límite, te contaré, Piero. No hay una edad límite. Dime. ¿Los qué? Las personas con síndrome de Down. Ya. Depende. Lo que pasa es que hay variables en esta incapacidad. En el caso de una persona con un retraso mental grave, lo que se le declara y es que estas personas no son autónomas, ellos tienen una resolución judicial que se llama resolución judicial de interdicción. Y lo que significa es que ellos no pueden valerse por sí mismos. Como no pueden valerse por sí mismos, ni siquiera votan. Esto es para las personas que dependen, ¿no? Para las personas con síndrome de Down que dependen de otras personas, por ejemplo, de sus padres. Pero si la persona puede valerse por sí mismo, si el síndrome es leve y tiene capacidad de sufragio, pues puede postular. Ahora, que un partido lo lleve a elecciones, eso está más difícil, ya esa es una cuestión política, pero en cuestión de requisito, si es leve el retraso y goza de la capacidad de sufragio, o sea, goza de autonomía para tomar decisiones, puede postular. Cristel me pregunta, profesor, ¿el presidente de la República tampoco tiene
poder contra ellos? No, ni siquiera el presidente. Ellos no están sujetos a mandato imperativo. No hay nadie que pueda obligar a un congresista, por ejemplo, a votar a favor o en contra de la vacancia. Ellos son los que deciden. Y Nicole me dice, si un congresista muere por razones, ¿a quién pasará su cargo? Muy buena pregunta, Nicole. Si un congresista muere, todos los congresistas tienen un accesitario. ¿Qué significa un accesitario? Cuando hay elecciones, gana una cantidad de curules los partidos. Digamos que un congresista es de Fuerza Popular, ganó, pero este congresista falleció. Bueno, este congresista era de Tumbes. Como él falleció, va a pasar su cargo al segundo con más votaciones en Tumbes. Ese segundo agarrará el cargo de congresista. Ese segundo es el accesitario. Así que, Nicole, si un congresista muere o fallece o está indispuesto, toma su lugar un accesitario. O sea, el segundo que obtuvo más votaciones después de este señor. ¿Cómo vacaron al...? Bueno, lo de la vacancia no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar luego porque lo vamos a hablar con el presidente de la República, no te preocupes. Y Juan me dice, profesor, los congresistas no son los únicos que no obedecen, no tienen mandato imperativo. Sí, no son los únicos. Las autoridades de los organismos constitucionales autónomos son autoridades que no tienen obligación sobre instituciones. El presidente del Banco Central, el superintendente, el contralor general, el defensor del pueblo, ellos igual gozan de las mismas prerrogativas, o sea, no están sujetos a mandato imperativo. Profe. Dime. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿en qué se basan los congresistas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Ya. ¿Te parece si eso lo dejo en atribuciones? Ahorita vamos a llegar a atribuciones. Ya, está bien. Sí, porque esas son una de sus atribuciones. Para llegar ahí, bueno, vamos a explicar entonces las funciones y atribuciones del Congreso. ¿Ya? Porque esta es la parte de características. Vamos a las funciones. Ya. Muy bien, ya, tómale foto, me parece, ya quieres tomarle foto, ¿no? Ya, ¿listo? Ya está. Muy bien, para responderle la pregunta a la señorita, que no sé su nombre, para la próxima, si alguien va a tomar el micrófono, me dice su nombre, por favor. Para hablar de las funciones y de las atribuciones, hay que tomar en cuenta una pregunta que es fundamental. ¿Qué hace el Congreso? Muchos de nosotros no sabemos qué hace el Congreso y elegimos por elegir. Y ese es un problema, porque incluso en campaña política, en campaña electoral, ellos pueden decir muchas cosas, pero en verdad las hacen o pueden hacer. En enero de este año yo he escuchado cosas increíbles. Un congresista prometiendo aumento de salarios a los policías, otro congresista prometiendo una reforma educativa y una mejor infraestructura de los colegios. ¿Y en verdad pueden hacer eso? Esa es una muy buena pregunta. O mejor todavía, ¿qué pueden hacer los congresistas y qué no pueden hacer? Bueno, lo que pueden hacer los congresistas es crear leyes. Esa es su función máxima. Si alguna vez te preguntas, ¿qué hace un congresista? Lo más importante que ellos hacen es crear las leyes. Bueno, siendo más específicos. Crean, modifican, derogan, interpretan las leyes. Y no solo eso, también modifican la Constitución si es que está en su interés. A eso se le llama función legislativa. Es lo más importante que hace el Congreso. El Congreso crea, modifica, deroga leyes. Profesor, nunca me han explicado qué es una ley. Una ley es una norma jurídica del Estado obligatoria. Esta ley es un mandato, es una norma, es una regla. Y como regla, todos tenemos que cumplirlas. Estas leyes pueden hablar sobre tributos, pueden hablar sobre sociedad, pueden hablar sobre seguridad, pueden hablar sobre cultura, pueden hablar de cualquier cosa. Y al final son obligatorios. En otras palabras, lo que hace el Congreso es establecer las reglas de juego, las normas para todos nosotros. Y eso es súper importante. A mi criterio, un candidato al Congreso, lo mínimo que me tiene que demostrar para que yo vote por él es que por lo menos me diga qué proyectos de ley va a proponer, pero proyectos de ley ya elaborados.
O sea, ¿qué idea concreta vas a proponer en el Congreso? ¿Qué quieres que se convierta en ley? Por lo menos 3, ¿no? 3 proyectos bien claros. Porque si no tiene claro eso, ¿para qué lo voy a elegir como congresista si lo más importante que hace un congresista es legislar, proponer leyes? Pero bueno, ya muchas veces dice que tenemos los representantes que merecemos. Y en este caso también hay otra función que tiene el Congreso o los congresistas, que es la función de control. La función de control significa que el Congreso cita a las autoridades del Estado para fiscalizar su funcionamiento, su conducta. El control político significa que el Congreso es vigilante de las entidades del Estado. O sea, no solo legisla, no solo modifica la Constitución, sino por otro lado, fiscaliza a las autoridades del Estado. ¿Cuáles son las autoridades más fiscalizadas por el Congreso? Los ministros. Los ministros son los más fiscalizados. Y hay una razón. La razón es que los ministros administran los servicios públicos. Son los ministros los que dirigen servicios como salud, como educación, como producción, como trabajo. Y como son ellos los que dirigen estos sectores del país, los congresistas supervisan la tarea del ministro. Mañana más tarde hay una huelga en el norte del país, hay 10 fallecidos. El que responde es el ministro del Interior, porque es el quien dirige a la policía. El Congreso tiene el deber, la obligación. A ver, me había silenciado la cosa. Ya. El Congreso tiene el deber, tiene la obligación moral de citar a un ministro para que explique, por ejemplo, si fallecen personas en una marcha, en una protesta. Para ello, hay 2 mecanismos que se llaman mecanismos de control del Congreso, que son la interpelación y la censura. La interpelación es una solicitud para que el ministro explique en el Congreso qué es lo que está pasando sobre un tema específico. El Congreso manda a llamar a los ministros para que expliquen. Como te decía, pongamos este caso. Juan es ministro del Interior y Juan está reprimiendo una protesta en Ica. Y resulta que hay 5 policías fallecidos y 10 personas muertas en estos enfrentamientos. El Congreso lo manda a llamar y él tiene que responder una serie de preguntas que le hace el Congreso. A eso se le llama interpelación ministerial, donde el ministro está obligado a responder las dudas y las cuestiones y, ¿por qué no?, las críticas que les va a hacer el Congreso. El Congreso hace críticas sobre ello. ¿Ya? Y bueno, a eso se le llama interpelación. La interpelación es una exposición de los problemas que tenemos y a la vez un conjunto de preguntas que le hace el Congreso a un ministro. Si el Congreso ve por conveniente y dice que Juan es un mal ministro, el Congreso también lo puede censurar. ¿Y qué significa censurar? Censurar significa invitarlo a renunciar. Si el Congreso logra una cantidad de votos, que en un momento te diré, si el Congreso logra una cantidad de votos, bueno, el ministro tendrá que renunciar. Censurar básicamente es obligarlo a renunciar a un ministro. Y es un poder que tiene también el Congreso de la República. Son dos funciones en materia de control. Interpelar, que es interrogar a un ministro, y lo otro es censurar, que es destituir. Aquí está bien explicadito. En primer lugar, el Congreso pide una interpelación. Se aprueba, se admite, ¿no?, con el 15% del número legal de congresistas, se aprueba y se cita al ministro. El ministro expone, todo bien bacán, bien bonito, luego le preguntan, ronda de preguntas, y si convence el ministro, todo bien, todo bacán. Si convence el ministro. Si no convence el ministro, bueno, entonces el Congreso pide la moción de censura. Necesitan 25% de los congresistas para iniciar el trámite y luego necesita la mitad más 1 o más de la mitad del número legal de congresistas para aprobar. Que en este caso, si son 130, más de la mitad del número legal de congresistas sería 66 congresistas. Con 66 congresistas que estén de acuerdo con la censura, el ministro es censurado y debe renunciar. Y listo.
Si renuncia, pues el presidente tiene que aceptar dicha renuncia. Pongamos un ejemplo. Hay una ex ministra de Economía, no sé si te acuerdas, una ex ministra de Economía que fue citada, fue interpelada, fue cuestionada por los bonos, por el tema de la ONP, por varios temas. ¿Cómo se llamaba esa ministra, ex ministra de Economía, que fue citada al Congreso? Era muy popular. ¿No? Claro, la Tony, ¿no? La Tony Alba. Claro, María Antonieta Alba. Y lo curioso es que cuando ella hablaba, ella explicaba en el Congreso, muchos ni le ponían atención. Eso era lo peor. Porque es una falta de respeto que tú hables, respondas a las preguntas que se supone te han hecho y nadie le presta, no le presten atención. Esa es una falta de respeto, pero normalmente lo he visto en el Congreso. Y lo peor es que detrás de ello ya hay un grupo de congresistas que así el ministro diga lo bien o lo mal que pueda estar, para ellos ya debe ser censurado. Hay congresistas que mandan a llamar a ministros, pero no importa lo que diga el ministro, estos congresistas quieren sacar a ese ministro sí o sí. Y ya tienen las firmas para sacarlas antes de el proceso. Pero bueno, eso es así. ¿Ya? Muy bien. Había preguntas aquí, voy a responder un ratito. Acá había varias preguntas. Un ratito. Acá dice, ¿cuántas veces se puede interpelar? Bueno, ¿cuántas veces se puede interpelar? Las interpelaciones no tienen cantidades determinadas. El Congreso puede interpelar a cualquier ministro sobre cualquier tema en general, así que no hay una cantidad determinada. Ahora, sobre un tema sí, pues, o sea, si me vas a interpelar por las huelgas del sur, los agroexportadores, ya, una vez, pues, ¿no? Y luego me interpelas por otra cosa, ya, pero no hay un número determinado. La interpelación es contada o en cualquier momento. En cualquier momento, Ricardo. En cualquier momento el Congreso puede mandar a llamar a los ministros. Las veces que se quiera, Juan. Las veces que se quiera. Profe, ya, mira, ¿saben lo que van a hacer? Yo sé que esta diapositiva ustedes no la tienen. Yo lo voy a colgar ahorita en el chat para que la descarguen, ¿ya? Ya, chicos, a mitad de clase lo voy a poner para que la descarguen, ¿ya? Para que no se hagan problemas. Y Nicole me dice, profe, si el presidente le pide permiso al Congreso para salir, ya. Dice, si el presidente le pide permiso al Congreso para salir del país, si un congresista lo quiere hacer, ¿a quién le pediría permiso, por decirlo así? No, el congresista no, a ver, si es que te entiendo bien. Si el presidente le pide permiso al Congreso para salir del país, si un congresista lo quiere hacer, o sea, quiere salir del país, no, el congresista, o sea, a ver, en términos formales, el congresista no tiene que pedirle permiso a nadie para salir del país, en términos formales. Pero como su tarea es a tiempo completo en el Congreso, tendrá que pedir una licencia al mismo Congreso. ¿Ya? Tendrá que pedir una licencia al mismo Congreso de por qué va a faltar al Congreso, ¿no? Tiene que haber una razón específica. Y si no tiene y simplemente falta al Congreso, se le descontarán los días, pues, ¿no? Como cualquier trabajo a donde tú no vas, pues se te descuentan los días de no haber trabajado. Que muchas veces pasa también. Muchas veces los congresistas no se presentan. Lo que estás viendo en la pantalla es la organización del Congreso actual. Este Congreso que fue elegido este año, entre enero y febrero y que se instaló en marzo. Este Congreso ya instalado, como observarás, tiene varias bancadas conocidas como Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido de Acuña, FREPA, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio. Estos partidos, bueno, la mayoría de ellos protagonizaron lo que para mí fue un golpe de Estado y que fue la vacancia del señor Martín Vizcarra. Pero bueno,
es lo que tenemos, como siempre he dicho, esto es lo que hay, y bueno, no podemos hacer otra cosa, y ellos son los congresistas que se van a quedar hasta el julio del próximo año. Algo que debo mencionarte es que los 130 reunidos le llamamos Pleno del Congreso, y es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, el Pleno, estos 130, esa reunión de 130. Es en el Pleno en donde se vota, por ejemplo, ya lo había dicho, la vacancia presidencial. Es en el Pleno del Congreso donde se aprueban las leyes. Es en el Pleno del Congreso donde se censura a un ministro. O sea, este Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa. Deliberativa significa, o viene de deliberar, que significa debatir y tomar decisiones. Este pleno, esta asamblea mayor, es la que toma las decisiones más importantes. Esta asamblea mayor tiene una mesa directiva. Cada año el Congreso elige a 4 representantes para que dirija el Congreso. Dentro de estos 4 representantes, llamado mesa directiva, va a haber uno que va a dirigir el Congreso. Ese señor se llamará el presidente del Congreso. El actual presidente del Congreso es Francisco Sagasti, pero Francisco Sagasti no puede ejercer su rol como presidente del Congreso debido a que por encargatura está llevando el cargo de presidente de la República. Por lo tanto, su primera vicepresidenta, Mirta Vázquez, del Frente Amplio, es la que dirige el Congreso actualmente. Es la que dirige el Congreso actualmente. Bueno, ellos son las mesas directivas, son los que dirigen el debate y administran en general el Congreso. La administración, la dirección del Congreso la lleva la mesa directiva. Ahora, otra institución que es muchas veces preguntada es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es un grupo de congresistas, no menos de 20, no más del 25% de congresistas. El 25% de congresistas es más o menos 33, o sea, entre 20 y 33 congresistas. Esta Comisión Permanente trabaja todo el año, funciona todo el año y tiene atribuciones especiales. Además, cuando el Congreso pasa a recesos, esta Comisión Permanente sigue manteniendo su labor. O cuando el mismo Congreso es disuelto, la Comisión Permanente se mantiene en su labor, porque su nombre lo dice, es una comisión permanente. Incluso cuando deja de funcionar el Congreso, la Comisión Permanente está laborando. Ellos pueden hacer leyes si es que el Congreso de la República les da permiso, o realizan otras funciones que ahorita vamos a ver. Aquí está. Quiero que observes, en este caso, los periodos de trabajo del Congreso. En general, el Congreso, chicos, en un año normal, no como este año, que es un año raro porque el Congreso fue elegido en enero, febrero, pero en un año normal, el Congreso tiene 2 periodos de trabajo, que son las legislaturas ordinarias. El Congreso inicia su trabajo el 27 de julio y termina la quincena de diciembre. A eso le llamamos primera legislatura. En esa primera legislatura, en ese periodo, los congresistas trabajan en general todo el día y pueden aprobar las leyes, porque es un periodo donde el Pleno se reúne, el Pleno del Congreso. Una vez llegado diciembre, hay un receso parlamentario, que significa que los congresistas vuelven a sus lugares de origen, a sus pueblos de origen, para empaparse de las nuevas problemáticas de su localidad y así crear nuevos proyectos de ley. Este receso parlamentario, el primer receso, dura desde la quincena de diciembre hasta finales de febrero. A inicios de marzo del siguiente año, pues comienza la segunda legislatura, que terminará en quincena de junio. Y en quincena de junio, otra vez habrá un receso para luego iniciar otra legislatura, pero ya de un segundo año. Esta idea de legislaturas y recesos funcionan por los 5 años que tiene el cargo el Congreso. Así que no es que el Congreso está reunido
todo el año, sino que entre meses hay recesos parlamentarios. Y en los recesos no hay pleno, no hay asamblea mayor. Profesor, ¿y si hay que aprobar una ley? Para eso está la comisión permanente. La comisión permanente puede aprobar leyes si es que el Congreso le dio la facilidad. Como la comisión permanente nunca deja de funcionar, así esté en recesos, la comisión permanente se está reuniendo. Pero, profesor, ¿qué pasa si estás en receso y se necesita de manera urgente aprobar una ley? Bueno, el presidente de la República tiene una atribución llamada legislatura extraordinaria. Esta atribución del presidente es la capacidad para convocar al Congreso, a pesar de que están en receso, convocarlos para que se reúnan y debatan sobre una ley. ¿Sabes? Esto ya pasó. En el gobierno de Ollanta Humala, los chicos, mucha gente estaba debatiendo y estaban protestando para que no se apruebe una norma llamada la ley Pulpín. Y como mucha gente estaba protestando, pero el Congreso no estaba funcionando, el gobierno de Ollanta Humala convocó a una legislatura extraordinaria para que todo el Congreso vuelva otra vez a trabajar y aprobar esa ley. Esta legislatura extraordinaria, porque es así, extraordinaria, fuera de lo común, no puede exceder los 15 días. O sea, por máximo 15 días, los congresistas se reunirán a pedido del presidente. Muy bien. Y algunas atribuciones adicionales de la comisión permanente es que la comisión permanente designa a una autoridad de alto nivel, que es el Contralor General de la República. El presidente de la República propone opciones, nos dice, este puede ser, este puede ser, este puede ser. Pero es la comisión permanente del Congreso la que decide quién será Contralor General de la República. Además, la comisión permanente es quien ratifica. Ratificar es darle el visto bueno, es verificar la elección del presidente del Banco Central y del superintendente de la SBS. Recuerden ustedes que es el presidente de la República quien elige al presidente del Banco Central y al superintendente de la SBS. Pero la comisión permanente ratifica, o sea, le da el visto bueno de que estas autoridades son las correctas. Además de todo eso, la comisión permanente aprueba las denuncias constitucionales. Y eso es algo que en un momento te voy a explicar. Pero ya te voy diciendo, la comisión permanente tiene una subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ya ahorita te explicaré de qué se trata eso. Pero ya, antes de pasar a sus preguntas, porque yo sé que tienen un montón de preguntas más, hagamos una lista de las atribuciones del Congreso. Atribuciones no es lo mismo que funciones. Mientras funciones son todo lo que los congresistas pueden hacer en cualquier momento y es lo que normalmente generan, trabajan, como la función legislativa, la atribución son facultades que ellos tienen y que en algún momento las van a hacer cumplir. Son facultades que en algún momento de su gestión las van a hacer cumplir. Por ejemplo, designar a los 7 miembros del Tribunal Constitucional. El Pleno del Congreso, con 87 votos o 2/3 de los votos, es quien decide quiénes van a ser miembros del Tribunal Constitucional. Por ahí una señorita me preguntaba, profesor, ¿y cuál es el criterio? Bueno, el criterio es que los congresistas crean una comisión de alto nivel para elegir a los miembros. Estos congresistas de esta comisión traen a los candidatos y luego se hace una evaluación. Se supone que se tiene que hacer una evaluación imparcial y objetiva de los currículos y de su experiencia. Los candidatos más prominentes pasan al pleno y en el pleno la gente, los congresistas votan. Y como ya te he dicho, necesitas 2/3 u 87 votos para que esos candidatos se conviertan en miembros del tribunal. En teoría hay un filtro, en la práctica es mucho de compadrazgos. ¿Qué significa? Significa que muchas veces los congresistas pagan favores a personas para elegir a miembros del tribunal que sean más afines a ciertos intereses. Y eso ha pasado siempre. Si el Congreso elige a las autoridades, el Congreso no es un filtro objetivo, es un filtro subjetivo.
y elegirá a los miembros que más conviene a los grupos que dominen en el Congreso. Eso siempre ha pasado y siempre pasará, porque así se elige a los miembros del tribunal. Muy bien, eso es con la pregunta que me hacía la señorita. Además, el Congreso elige 3 miembros del directorio del Banco Central de Reservas y designa también al defensor del pueblo. Para ellos también necesitan 87 votos. Además de todo esto, el Congreso vela por el respeto de la Constitución, vela porque todos los tratados internacionales y las leyes se cumplan, además de la Constitución. Aprueba los tratados internacionales de conformidad a la Constitución. Y ojo con esto porque ha sido una pregunta de San Marcos. El presidente celebra los tratados internacionales, el Congreso aprueba los tratados internacionales. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que aprobar significa es darle el visto bueno. El Congreso decide qué tratado pasa y qué tratado no. Pero celebrar es negociar, conversar con el otro, debatir, llevarlo al Congreso y sustentarlo. Y una vez que el Congreso aprueba, ratificarlo, promulgarlo y hacerlo cumplir. Celebrar es un proceso mucho más amplio. Y eso es tarea del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Además de todo eso, el Congreso aprueba el presupuesto y la cuenta general de la República. Un tema que ya conoces, aprobar el presupuesto y la cuenta general. También el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a generar los empréstitos. Empréstitos significa préstamos oficiales del Estado. Si el gobierno se presta dinero, lo hace con el permiso del Congreso. El gobierno no se puede prestar sin que el Congreso esté de acuerdo. También el Congreso ejerce el derecho de la amnistía. Amnistía significa que el Congreso puede sacar una norma en donde libera y exculpa a muchas personas de sus condenas. Amnistía viene de la palabra amnesia, y amnesia significa olvido. Con una norma de amnistía, el Congreso puede borrar los antecedentes de un procesado. Esta persona simplemente saldrá libre y nunca habrá o nunca se registrará como si hubiese ido a la cárcel. Pero la amnistía no son para cualquier persona. La amnistía es para aquellos que han sido detenidos por delitos políticos. ¿Y qué significa delitos políticos? Significa que fuiste encarcelado por haber ejercido una lucha contra el gobierno. Y probablemente esto se dé cuando ya ese gobierno no esté vigente. Un ejemplo, en los 90 el fujimorismo tuvo muchos enemigos y mucha gente fue a la cárcel también por oponerse al gobierno. En el 2001, en el gobierno de Valentín Paniagua, el Congreso sacó una ley de amnistía para que muchos presos políticos salgan libres de las calles. Salgan libres a las calles. Esa era la idea de la amnistía. Bueno, es la idea de la amnistía. Es una norma que permite la liberación de personas. Que no es exactamente igual al indulto. En un momento te explico lo que es indulto. Por último, el Congreso presta consentimiento para el ingreso de las tropas extranjeras al territorio peruano, si es que una autoridad tiene la capacidad para permitir que un ejército extranjero entre al Perú, pues esa autoridad es el Congreso. Y el Congreso es quien autoriza al presidente para salir del país y también le establece el plazo con el cual el presidente puede irse del país y tiene que volver. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas sobre este tema. Tanto chat o audio. Profesor. Abraham me dice, el Congreso quería aplicar el derecho a la amnistía con Antauro Humala, ¿cierto? Cierto. El problema con Antauro Humala es que muchos consideran que sus delitos son delitos muy graves, que son homicidio, ¿no? Y el homicidio es muy grave. Para ello debes tener mayoría en el Congreso y eso no la tiene el partido del mismo Ollanta, ¿no? ¿Puede volver a explicar sobre autorizar los empréstitos? Por supuesto, por supuesto. Los empréstitos son los préstamos oficiales del Estado. El Ministerio de Economía dice, oye, nos falta un dinero, quiero prestarme a través de bonos soberanos. Le manda un requerimiento al Congreso.
y el Congreso autoriza que se den estos préstamos. Por lo tanto, el Ministerio de Economía autorizado ya puede solicitar los préstamos a través del mercado de valores. Sin el permiso del Congreso, no se puede uno prestar dinero del extranjero, por ejemplo. Eso significa autorizar los empréstitos. Dice Elsie, profesor, los que representan la comisión permanente también pueden estar en el consejo directivo. Normalmente se reparten las funciones, Elsie, porque 2 o 3 funciones son 130 parlamentarios, así que se reparten. No sé si hay una norma, un reglamento específico sobre si estás en una, no puedes estar en otra, pero lo que tengo entendido es que muchas veces se separan para no abarrotar todas las funciones por un mismo congresista. El congresista Galarreta tiene las manos... Eso no va en contra de la... Ah, qué gracioso es. A ver, déjame leerlo bien. Vamos a ver acá. Profe, el congresista Galarreta tiene en las manos... Eso no va en contra de las capacidades físicas. No, pero él está hábil, o sea, el señor Galarreta, que hoy no es congresista por si acaso, el señor Galarreta tiene todas sus capacidades físicas para trasladarse y mentales para pensar y tomar decisiones, así que está totalmente apto para ser congresista. ¿El derecho a la amnistía perdona delitos? No, el derecho a la amnistía borra el delito. O sea, perdonar... a veces el término perdón es más utilizado con el indulto, por eso no me gusta utilizar. Simplemente la ley de amnistía permite eliminar todo rastro de la condena y del delito cometido. Ya, Sandra, eso de perdón, tómalo más para el indulto, no lo utilicen tanto aquí. Y Irenka me dice... profesor, buenos días, tengo una pregunta. ¿Quién se encarga de supervisar a los congresistas o nadie? ¿Son autónomos? El Congreso mismo se autorregula, Irenka, es decir, si un congresista comete un delito, por ejemplo, un acto en contra de la misma Constitución, como por ejemplo conspirar con el presidente para que no lo vaquen, pues el mismo Congreso es quien lo desafuera. Yo te he dicho que el congresista no puede renunciar, pero el Congreso le puede quitar su curul. O sea, si tienes 87 votos, puedes sacar a un congresista de su cargo. Se llama el proceso de desafuero. Le hacen un juicio político y lo desafueran, lo sacan de su cargo. ¿Ya? Eso quisieron hacer con Kenji. Pues. Con Kenji le hicieron eso. Porque Kenji fue el congresista más votado del Congreso anterior y lo sacaron. O sea, tu pregunta, ¿quién controla al congresista? El mismo Congreso. El mismo Congreso lo controla. Y Sandra dice, ¿puede explicar de nuevo eso de la amnistía? Claro, la amnistía es una norma que puede sacar el mismo Congreso y que permite que una persona o varias personas sean liberadas de la cárcel porque su condena y su delito son borrados, son eliminados. Pero solo funciona para aquellos que han cometido delitos en materia política, es decir, estar en oposición a un gobierno determinado. Normalmente estas amnistías se dan cuando esos gobiernos autoritarios terminan y el nuevo gobierno trata, en son de perdonar, trata de dar amnistía a los que habían sido encarcelados. Por eso se da la amnistía. Y el Congreso es quien da la amnistía, pues tiene que salir por norma. ¿En qué casos el Pleno puede censurar al gabinete? ¿En qué casos el Pleno puede censurar al gabinete? María, no necesitas causales. El Congreso se puede buscar cualquier excusa, decir, no, este ministro no me cae bien, y tiene 87 votos, o bueno, tiene 66 votos y lo censuran. Claro, muchas veces no lo hacen porque no es conveniente ni para el país ni para su popularidad, pero el Congreso no necesita una causa, no necesita una razón, un motivo. No necesita. O sea, si ellos quieren censurar a un ministro, lo van a hacer. Claro, sabiendo que puede ser muy impopular y eso le va a traer consecuencias, pero
pero de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y uno último, ya con esto continuamos. ¿Cómo se llamaba la resolución que permite la salida del país del presidente? Resolución legislativa, así se llama. Resolución legislativa. Por resolución legislativa sale el presidente del país. ¿Ya? O sea, el Congreso no necesita sacar una ley para que el presidente se vaya del país. Y un dato. Hoy el presidente no puede salir del país. ¿Y por qué no, profe? Porque no hay vicepresidentes. No puede salir porque no hay vicepresidentes. Ya, a ver, quiero que hagas un plano comparativo, porque mientras el Congreso establece el marco jurídico, mientras el Congreso es quien da las normas, las reglas de juego, establece cómo se va a desarrollar el país, por el otro lado está el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la tarea de direccionar el país en tema de la administración pública. Al Poder Ejecutivo es a quien tú le llamas gobierno normalmente, y tiene la tarea, y aquí lo dice, tiene la tarea de desarrollar las políticas nacionales. ¿Qué significa? El Poder Ejecutivo administra, gestiona, desarrolla las medidas necesarias para que la población mejore sus condiciones de vida. O sea, el Poder Ejecutivo es quien va a establecer una política en materia de salud, en materia de educación, en materia de fomentar empleo. ¿Ya? Cuando nosotros nos quejamos de los problemas que tiene el país, bueno, esos problemas que tiene el país normalmente son tarea del Ejecutivo. Por eso que el Ejecutivo tiene una tarea enorme, que es la administración del país. Y a partir de ello, solucionar los problemas de la población. Si tú te quejas, por ejemplo, de que Chile tiene vacunas, de que Argentina tiene vacunas, de que Brasil tiene vacunas, de que Colombia tiene vacunas contra el COVID, y te preguntas, ¿por qué el Perú no? Bueno, eso es una tarea del Ejecutivo, porque el Ejecutivo establece las políticas de desarrollo, por ejemplo, en temas de salud. Y es quien me tiene que garantizar la mejora de mis condiciones de vida, entre otras cosas, trayéndome las dichosas vacunas. ¿Me dejo entender? Así que hay que saber diferenciar entre lo que hace el Congreso y lo que hace el Ejecutivo. El Ejecutivo gestiona, desarrolla políticas, busca establecer planes para mejorar las condiciones de vida de la población, crea carreteras, colegios, hospitales, campañas de salud, campañas de seguridad, mientras que el Congreso se enfoca más en la cuestión normativa, crear un marco jurídico que nos permita vivir bien. Son diferentes funciones, chicos. Quiero que quede bien claro. Y también tienen que quedar claro que en el Poder Ejecutivo está la Presidencia de la República, que es una parte, y está el Consejo de Ministros, que es otra parte. Cuando hablamos de Ejecutivo, hablamos de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Aquí está. Comencemos con el presidente de la República. Hablemos del presidente de la República. En primer lugar, hay que mencionar que la presidencia es una magistratura súper importante. La presidencia es el cargo más importante de nuestro país y es un honor llevar la banda presidencial. Ya quisieran muchos llegar a ser presidentes del país. Y si tú no quieres ser presidente del país, está bien, se respeta mucho. Pero el ser presidente de tu país es un legado histórico. Inmediatamente te pones la banda presidencial, pasas a la historia del país. ¿Será para bien, será para mal? No lo sé, pero llegarás a la historia del país. Es quien va a dirigir las riendas del país, quien va a administrar el país, quien a través de su plan de gobierno va a poder gestionar un programa de salud, un programa de educación, un programa que fomente empleo, seguridad, entre otras cosas, para desarrollarnos todos. Y hace falta mucho para que el país mejore en sus condiciones actuales, ¿no? Acá me dice Cristel, muy pronto ella va a ser la primera presidenta de la República
Porque hay que decirlo, nuestro país es un país machista y entonces hasta ahora no ha habido ninguna presidenta del país. Vamos a ver quién será la primera presidenta. Tal vez Keiko llegue a ser la primera presidenta. No toco madera, yo toco madera. Ya. Características del presidente de la República. Primero, el presidente de la República es el jefe del Estado, que significa que es el quien dirige las políticas general del país. Este señor personifica a la nación o es la cara de todos los peruanos. También su cargo no es revocable, que significa que el proceso de revocatoria no funciona en él. La revocatoria no funciona en él. Esa revocatoria es un proceso de destitución, pero para autoridades de nivel regional o local. También decimos que su gobierno es de 5 años y que no puede reelegirse inmediatamente. Esto a raíz de lo ocasionado en el año 2000. Debido a los casos de corrupción del gobierno de Fujimori, se prohibió y se cambió en la Constitución todo tipo de reelección. No puede haber reelección inmediata del presidente. Incluso algunos decían que no debería haber ninguna forma de reelección, ni inmediata ni mediata. Es decir, que un presidente solo debería ser presidente una vez. Algunos decían eso. Pero bueno, lo que está prohibido es que un presidente termine sus funciones y pueda postular a la reelección. Recuerda que Alberto Fujimori se reeligió 2 veces, ¿no? Y ese señor ya se pasó. Los requisitos para ser presidente de la República son 35 años de edad cumplidos, peruano de nacimiento, y gozar de la capacidad de sufragio o derecho de sufragio, que ya te lo he mencionado. Además, el que es candidato a presidente tiene que ir en su plancha presidencial con 2 vicepresidentes. Los 2 vicepresidentes deben tener los mismos requisitos: tener 35 años de edad, peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. Y además, los 2 vicepresidentes que se postulan junto al presidente pueden ser congresistas. Es decir, que si yo estoy dentro de la plancha presidencial de Julio Guzmán, también puedo candidatear como congresista. No hay ningún impedimento en ese caso. Muy bien. Y para terminar esta parte, algo que ha pasado en los últimos meses. ¿Qué es incapacidad moral permanente? ¿Qué es vacancia presidencial? Bueno, ahora voy a explicar eso, así que atento, y si tienes algunas dudas, ahí me las haces saber. 1. El presidente de la República tiene el cargo de mayor relevancia, mayor importancia en nuestro país. Por lo tanto, tiene protecciones, tiene candados. No es fácil sacar al presidente de su cargo, en teoría. Si una autoridad como el presidente está trabajando, está gestionando, él no puede ser acusado por haber cometido delitos mientras dure su gestión. Así de grave, así de fuerte su protección. Él simplemente no puede ser acusado de cometer delitos porque es presidente, salvo que sea una infracción a la Constitución. El artículo 117, si es que me acuerdo bien, de la Constitución dice que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones, por impedir el funcionamiento del sistema electoral o por disolver el Congreso de una forma inconstitucional. En estos 4 casos, sí se le puede acusar al presidente por haber cometido una infracción a la Constitución. Aquí mi pregunta sería, ¿ante quién puedo hacer una acusación constitucional al presidente? Y espero que seas muy inteligente al recordar una institución que ya vimos hace ratito. ¿A quién yo le puedo hacer ante quién? ¿A dónde debo llevar mi denuncia constitucional? ¿O quién es el que hace la denuncia constitucional? Si son más específicos. ¿El Pleno? No. ¿Quién es el que hace la denuncia constitucional? Es la Comisión Permanente. Si te acuerdas, hace algunos momentos lo dije. La Comisión Permanente tiene una subcomisión de acusaciones constitucionales. Si un presidente comete alguna de estas infracciones a la Constitución, cualquiera de estas 4, aparece una denuncia de algún congresista que será llevado a la Comisión Permanente. Ahí se evaluará. ¿Qué es lo que pasa luego?
La comisión permanente, si aprueba esa acusación, la lleva al pleno. Y en el pleno necesitan 87 votos, fuera de los de la comisión permanente, para suspender al presidente. Si se le suspende, pasa el vicepresidente a funcionar. ¿Y qué pasa con el presidente suspendido? Va a la Corte Suprema y se le hace un juicio, donde se le acusa justamente de esto. En la Corte Suprema, si el presidente demuestra su inocencia, la Corte Suprema lo devuelve al cargo. Lo devuelve al cargo. Y ahí no pasó nada. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque es difícil sacar a un presidente de su cargo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la misma Constitución del 93 crea un mecanismo alternativo, una llave de emergencia, una medida que en extremo es muy peligrosa y es una medida de emergencia, de suma emergencia. En el derecho le llamamos la última ratio, una forma bien extrema para solucionar el problema. La Constitución del país permite sacar al presidente fuera de este sistema de acusación presidencial, permite sacar al presidente en una situación diferente y de una manera mucho más rápida, y es a través de la vacancia presidencial. ¿Qué es la vacancia presidencial? La vacancia presidencial es cuando el Congreso declara vacante el cargo de presidente de la República. ¿Cuándo se declara vacante el cargo de presidente? Cuando el presidente muere, cuando hay una aceptación de su renuncia, como en el caso de PPK. PPK renunció y el Congreso declaró vacante el sitio. Cuando el presidente sale del país sin permiso o no vuelve en el plazo establecido, o cuando el presidente infracciona la Constitución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente comete uno de estos cuatro: traición a la patria, impedir elecciones, impedir funcionamiento de las instituciones del sistema electoral o disolver el Congreso, y en la Corte Suprema lo declaran culpable? Bueno, el Congreso le aplica la vacancia, infracción a la Constitución, motivo de vacancia y listo, ese presidente deja de ser presidente. Pero nuestra Constitución crea también esta frasecita: incapacidad física y moral permanente. Cuando la Constitución peruana se crea en el siglo XIX, a inicios de la República, no esta, sino unas anteriores, incapacidad moral significaba incapacidad mental. Lo que quería decir es que un presidente incapacitado, un presidente incapacitado física y moralmente es un presidente que no puede pensar por sí mismo, que está inhabilitado, que tal vez está en coma y algo. Pero en el año 2000, y mira, retoma lo que ha pasado. En el año 2000, frente a la grave corrupción del señor Alberto Fujimori, los congresistas no querían esperar a un juicio político, una acusación presidencial, que luego se va a ir a la Corte Suprema. No querían esperar nada de eso. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron? Agarraron esta palabrita y dijeron: no, pues Fujimori es un incapaz moral, es un corrupto, ya está comprobado, se ha visto en los videos. Así que hay que vacarlo por incapacidad moral. Y cambiaron la interpretación. Desde ese momento, incapacidad moral es que una persona esté en una situación de inmoralidad, una situación en donde haya actuado en contra de los valores y los principios del Estado peruano. Incapacidad moral. Con esta idea, bueno, así quedó en el año 2000. En el 2017, por ahí a alguien se le ocurrió: oye, ¿cómo nos bajamos a PPK? Y alguien revisando la Constitución dijo: oye, pero acá hay incapacidad moral. ¿Y qué es incapacidad moral? Bajo la interpretación de nuestro Congreso, incapacidad moral significa que el presidente ha cometido algún acto de inmoralidad. ¿Pero qué es un acto de inmoralidad? Eso es lo subjetivo. Según este artículo de la Constitución, el Congreso puede hacerle un juicio de inmoralidad al presidente. Y si el Congreso ve que este presidente es un inmoral, para ellos obviamente, lo vacan.
es una cuestión de votos. La incapacidad moral permanente es una herramienta demasiado poderosa para el Congreso. El Congreso tiene la capacidad, según esto, de hacerle un juicio de moralidad al presidente en cualquier momento. Y si cree conveniente, de vacarlo. Aquí me pregunto si en verdad el Congreso debería tener esta capacidad, si en verdad se podría hacer un juicio de moralidad a un mandatario. No estoy de acuerdo para nada. Creo que ese artículo debería eliminarse. Creo que genera más inestabilidad en el país. Eso de que te voy a hacer un juicio de inmoralidad. Y creo que si esto no se soluciona, el próximo presidente puede ser vacado otra vez, porque ya hay antecedentes. El mismo Tribunal Constitucional no ha querido pronunciarse sobre el tema. Por lo tanto, si en el próximo periodo hay una mayoría de congresistas de oposición al presidente, podrían vacarlo. Le pueden buscar la sin razón, lo que sea, y vacarlo. Bueno. ¿De qué fue acusado Martín Vizcarra? En el segundo proceso de vacancia, Eduardo, te cuento, fue acusado de haber mentido, básicamente. La verdad no tengo claro cuál fue la acusación de los congresistas, porque si tú revisas el videotape de la moción de vacancia, cada congresista decía un montón de cosas. Algunos hablaban de las vacunas, otros hablaban de las muertes, de los hospitales. Yo no sé de por qué lo vacaron, la verdad. Pero la idea era de que hay colaboradores eficaces que hablaban de que él supuestamente había recibido un soborno. Supuestamente. Y para los congresistas esos supuestos ya son indudables, ¿no? Ya con eso hay incapacidad moral permanente. Ya. A ver, esto lo respondo antes, un ratito, Abraham, ahorita lo respondo. Ya, ahorita respondo eso también. Mira, con esto vamos a hacer una pausa, ya vamos a hacer una pausa de 3 minutos, pero le respondo a Abraham. Abraham me pregunta cuántos votos se necesita para vacar. Chicos, hay 3 tipos de mayorías de votos en el Congreso, y esto apúntalo, porque no está acá, pero apúntalo. Hay 3 tipos de mayorías en los votos, y esto ha venido en San Marcos. La mayoría simple, ¿ya? La mayoría simple, que es 50% más 1 de los que están presentes. O sea, más de la mitad del número de congresistas presentes. Si en el Congreso hay 80, 41 es la mayoría simple. Con eso se puede aprobar una ley ordinaria se puede aprobar con eso. Luego está la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es más de la mitad del número legal de congresistas. La mayoría absoluta es más de la mitad del número legal de congresistas, que sería 66 votos. O sea, más de la mitad del número legal. El número legal es 130, más de la mitad, 66 votos. Con esos 66 votos se puede censurar a un ministro, se puede aprobar una ley orgánica. Pero las decisiones más importantes que el Congreso toma necesitan mayoría calificada. ¿Cuánto es mayoría calificada? 2/3 de los votos de congresistas. Mayoría calificada es 2/3 de los votos de los congresistas. ¿Cuánto sería eso? 87 votos. Para vacar al presidente, mayoría calificada. Para reformar la Constitución, mayoría calificada. Para elegir a las autoridades del Estado de alto nivel, sea Tribunal Constitucional, sea Defensoría del Pueblo, mayoría calificada, 87 votos. Por lo tanto, pregunta, ¿cuántos votos obtuvo la vacancia del señor Martín Vizcarra? Y ya con eso hacemos una pausa. ¿Cuántos votos obtuvo? No cuántos se necesitaba, sino cuántos obtuvo. Al final, ¿cuántos congresistas votaron a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra? Muy bien, Nicole. No, Cristel, ese es el mínimo, que es 87, es el mínimo, pero superaron. No, ya sé, o sea, para la vacancia se necesita 2/3, eso lo dije, pero en el caso del señor Martín Vizcarra, ¿cuánto se obtuvo? Se obtuvo 105 votos. 105 votos. Un montón de congresistas dijeron que sí, que lo vaquen. ¿Verdad? Muy bien, espero que lo hayas apuntado. Vamos a hacer una pausa,
3 minutitos mientras recargo mi agüita. 3 minutitos y volvemos, ¿ok? Volvemos. Muy bien, listo, pausa.